Continuando con el tema del ciclo cardíaco, explicábamos en la ponencia anterior todo lo que es o lo que corresponde a la sístole ventricular, y decíamos que esta sístole ventricular de las 8 décimas de segundo que normalmente dura todo el ciclo, esta sístole ventricular representará aproximadamente 3 décimas de segundo de ella. Decíamos que en el adulto, un adulto normal, sano, en reposo, con una frecuencia cardíaca entre 70 y 90 sístoles por minuto, tendrá ciclos cardíacos de aproximadamente 8 décimas de segundo, y explicamos que en la sístole ventricular se nos van aproximadamente 3 de esas 8 décimas de segundo en 3 etapas, que son la fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección rápida y la fase de eyección lenta, y dimos los pormenores de estas etapas en cada uno de los casos y su duración, ¿sí? su duración, que pues si lo sumamos, 5 centésimas más 20 centésimas más 5 centésimas nos dan las 3 décimas o 30 centésimas que corresponde a la sístole. Ahora vamos a hablar de la diástole ventricular. La diástole ventricular normalmente dura alrededor de 5 décimas de segundo. Normalmente dura alrededor de este tiempo y pasa por 4 etapas. La primera etapa, ubiquémonos donde nos quedamos. Ubiquémonos en el momento en que se cierran las válvulas semilunares, ¿ok? Por el fenómeno de vacío que dijimos se genera en los ventrículos al relajarse, y la sangre tiende a regresar a ellos, y al tratar de regresar cierra las válvulas semilunares. Ubiquémonos en ese momento de cierre de aórtica y pulmonar que nos genera el segundo ruido cardíaco. De hecho, aquí lo voy a poner, segundo ruido cardíaco. Recordemos que mientras los ventrículos se estaban contrayendo, ¿qué estaba pasando con las aurículas? Las aurículas se estaban rellenando de sangre que les llegaba del lado derecho por las venas cavas y del lado izquierdo por las venas pulmonares. Entonces, una vez que se cierra las válvulas semilunares, porque hay relajación de los ventrículos, llega el momento en que las 4 válvulas principales, que son la mitral y la tricúspide, están cerradas, porque estuvieron cerradas, tenían que estar cerradas durante toda la sístole ventricular, y las semilunares, aórtica y pulmonar, están cerradas porque se acaban de cerrar. ¿Okay? Generalmente hay un lapso pequeño, estrecho, entre el momento en que se cierran las válvulas semilunares por la presión de la sangre que trata de regresarse de los grandes vasos, y el momento en que se abrirán nuevamente las válvulas aurículo-ventriculares. Recuerden que las válvulas aurículo-ventriculares son la mitral y la tricúspide, que se abrirán no tanto porque haya actividad eléctrica, sino porque los ventrículos están semivacíos y las aurículas están completamente llenas y distendidas. Insisto, entendamos que mientras los ventrículos se vaciaban, se contraían o se semivaciaban, las aurículas se llenaban completamente al grado que se distendían, pero no podían pasarle sangre a los ventrículos porque los ventrículos estaban en fase de contracción y no había manera de que las válvulas aurículo-ventriculares se abrieran. Pero ahora, ¿sí? Ahora que ya los ventrículos se han relajado, ya la diferencia de presiones que hay entre los ventrículos que están en una presión de 0 y las aurículas que están llenas de sangre, pues puede generar que las válvulas
mitral del lado izquierdo y tricúspide del lado derecho se abran por esa simple diferencia de gradientes de presión y de concentración. Pero les decía, pasa un breve lapso entre que se cierran las semilunares y se abren las auriculoventriculares. Ya ese breve lapso se le llamará periodo de relajación isovolumétrica, y entendámoslo lo mejor que se pueda. Se le llama relajación isovolumétrica porque en este momento las 4 cavidades están relajadas. En el momento en que el estímulo eléctrico abandonó a los ventrículos, ya no hay actividad eléctrica en el corazón. Entonces las 4 cavidades o todas las paredes del corazón están relajadas. Las 4 válvulas están cerradas, repito, las semilunares porque se acaban de cerrar y las auriculoventriculares porque estuvieron cerradas durante toda la sístole y todavía no se abren. Ese breve lapso, pues, que dura aproximadamente también 5 centésimas de segundo, en el cual las 4 válvulas están cerradas y ya todas las paredes cardíacas están relajadas, a ese lapso que ya corresponde a la diástole porque está después del segundo ruido cardíaco, se le llamará fase de relajación ventricular isovolumétrica. Esta fase, el promedio es 5 centésimas de segundo, pero puede ser variable y variaría dependiendo de varios factores. Uno de ellos sería qué tan rápido se cierren las válvulas semilunares. Si las válvulas semilunares se cierran rápidamente, este espacio de tiempo, este espacio de relajación isovolumétrica sería más amplio. Por otro lado, si se cierran lentamente, pues puede ser inclusive que este espacio ni siquiera exista. Es decir, puede ser que al mismo tiempo que se cierran las válvulas semilunares, en ese mismo momento se abran las auriculoventriculares por las diferencias de presiones que dijimos entre aurículas y ventrículos, y entonces no haya una fase de relajación ventricular isovolumétrica, pero generalmente lo hay y forma parte del ciclo cardíaco. Entonces vamos a tomarla en cuenta y en su lapso, que corresponde aproximadamente a 5 centésimas de segundo. Una vez que esto sucede, una vez que pasan estas 5 centésimas de segundo de la fase de relajación isovolumétrica, finalmente la diferencia de gradientes de presión y de concentración que hay entre las aurículas, que están completamente llenas, y los ventrículos, que están a medio vaciar con una presión de 0, hace que las válvulas mitral y tricúspide se abran espontáneamente por esa simple diferencia de presiones, sin necesidad de que haya actividad eléctrica en el corazón. Todavía no se cumplen las 8 décimas de segundo del ciclo. Sin embargo, empieza a pasar sangre de aurículas a ventrículos. Vamos a hacer aquí un dibujito, ¿no? Acá vamos a hacerlo en rojo para que nos quede más bonito. Y vamos a hacer un dibujito de las cavidades izquierdas. Imagínense ustedes que esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, y vamos a ponerle acá, vamos a poner que acá está la aorta. Ya sé que no va ahí la aorta, pero ahí la voy a poner yo porque es mi dibujo. Y acá está la aurícula izquierda, y aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, las 4 venas pulmonares, ¿ok? Y le voy a poner 4 hoyos para tratar de ser más explícito. Ahí está la desembocadura. Aquí le voy a poner venas pulmonares y le voy a poner sangre oxigenada. Y voy a cerrar la aurícula. Ok, esta es la pared de la aurícula. Esta es
la válvula mitral. Esta es la pared del ventrículo izquierdo. Esta es la válvula aórtica. Esta es la pared de la aorta. Esta es la pared de la aorta del otro lado. Esta es la válvula aórtica. Sigue el ventrículo izquierdo. Acá está la otra válvula, la otra valva o otra cúspide de la mitral. Y ya hice un desorden aquí. Bueno, ahorita lo arreglo. Vamos a traernos esto para acá. No, está bien. Así, vamos a borrar un poquito porque sí quedó medio raro. Y de lo que se trata es de que nos quede bien clarito. Vamos a borrar este pedazo de aquí. Ok. Y vamos ahora a volver a dibujar. Esta es la pared de la aurícula izquierda. De ahí desembocan, voy a venir por acá también. Ahí, aquí está la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Bueno, vamos a ubicarnos en el momento del segundo ruido cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Segundo ruido cardíaco. Aquí hay sangre que representa al volumen residual. O fracción residual, si lo quieren expresar en porcentajes. ¿Okay? Acá hay sangre que está haciendo presión en este sentido, presión que fue la que nos cerró las válvulas semilunares, en este caso la válvula aórtica. ¿Sí? Aquí hay sangre, aquí debemos tener ahorita una presión aproximadamente de 80 milímetros de mercurio. Aquí tenemos la aurícula retacada de sangre. Es más, voy, aunque nos lleve más tiempo, con tal de ser lo más claro posible, voy, uy, ya me fui de paso. Bueno, ahorita lo vuelvo a dibujar. Voy a hacerla un poquito más amplia. La aurícula la voy a distender hasta por acá. Ok. Aquí está el ventrículo con su volumen residual. Un poquito chueco, pero en fin. Aquí está la válvula mitral. Bien, ahí está. Aquí está el volumen residual o fracción residual. Esta es sangre que no se eyectó. Nos faltó la otra parte de la aorta. Esta es sangre que no se eyectó. Bien. La aurícula está llena de sangre que está haciendo presión sobre las paredes en este sentido, en todos esos sentidos. Bien, ¿qué va a suceder a continuación? No hay actividad eléctrica en el corazón, no hay actividad eléctrica, pero aquí hay mucha tensión, aquí en la aurícula izquierda, y acá tenemos una presión de 0 milímetros de mercurio. El tiempo que transcurrió desde que la válvula aórtica se cerró y la válvula mitral todavía no se abre, ese es el periodo que dijimos después del segundo ruido cardíaco, ese es el periodo de relajación isovolumétrica. Bien, llega el momento, dijimos después de esas 5 centésimas de segundo, en que esta presión que está aquí, repito, sin que haya necesidad de contracción de actividad eléctrica, esa presión va a hacer que la válvula mitral se abra. Ok, la válvula mitral se va
a abrir. Ya no le voy a borrar porque capaz que se me borra todo otra vez. Esta válvula mitral se abre y empieza a pasar rápidamente, empieza a pasar rápidamente sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la tensión sobre la pared de la aurícula izquierda poco a poco va disminuyendo. Conforme la sangre va pasando de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo a través de una válvula mitral que se abrió por diferencia de presión, aún sin necesidad de que hubiese estímulo eléctrico, ¿okay?, el ventrículo va a empezar a rellenarse otra vez y la aurícula va a empezar a vaciarse otra vez. Si me regreso a la diapositiva anterior, estoy en esta etapa que se llama fase de llenado ventricular rápido. ¿Okay? Fase de llenado ventricular rápido o efecto de succión. ¿Por qué efecto de succión? Porque ya vimos que la aurícula está retacada de sangre, tiene mucha presión en su interior o mucha tensión por la sangre, no hay actividad eléctrica, por enésima vez lo repito, no importa, con tal de que nos quede claro, y el ventrículo tiene una presión de 0 en su interior, aunque tiene cierta cantidad de sangre que quedó como volumen residual o fracción residual de la sístole anterior. Esta fase de llenado ventricular rápido dura aproximadamente 15 centésimas de segundo, y durante esta fase de llenado ventricular rápido, que espero que haya quedado claro, se abre la válvula mitral del lado izquierdo y la tricúspide del lado derecho, aunque no haya disparo del nodo del marcapasos, aunque no haya actividad eléctrica, se abren y empieza a pasar la sangre, ¿sí? ¿Qué tanta sangre va a pasar durante esta etapa de aurícula a ventrículo? Aproximadamente pasa el 60% de la sangre que contenía la aurícula. Es decir, si nos venimos a esta imagen nuevamente, durante esta etapa de llenado ventricular rápido, la cantidad de sangre que va a pasar del 100% de la sangre que tenía la aurícula cuando terminó de contraerse el ventrículo, de ese 100% va a pasar un 60% al ventrículo, ya sea al izquierdo o al derecho, aunque estamos trabajando sobre el izquierdo. Bien, conforme esto sucede, estarán de acuerdo conmigo que la pared de la aurícula va perdiendo tensión, va a ir teniendo menos distensibilidad, ¿okay? Va a ir perdiendo distensibilidad, la cantidad de sangre que hay en la aurícula poco a poco va disminuyendo conforme la va pasando al ventrículo, y de repente, en un momento dado, después de esas 15 centésimas de segundo que dijimos que dura este periodo de llenado ventricular rápido, la sangre va a empezar a pasar, o va a seguir pasando, es el término correcto, a través de esta válvula mitral abierta del lado izquierdo y la tricúspide del lado derecho, pero con menos rapidez. ¿Por qué con menos rapidez? Porque antes pasaba con más rapidez, porque las paredes estaban distendidas de la aurícula y ejercían presión sobre la sangre. Ahora ya no están tan distendidas y entonces empieza a pasar con menos velocidad. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, este momento en el cual pierde distensión la aurícula, la pared de la aurícula, hay menos compresión sobre la sangre que hay en su interior y la sangre empieza a pasar con menos presión de aurícula a ventrículo, a esa etapa se le llamará etapa de llenado ventricular lento, o se le llama también diástasis.
que coincide, como dice aquí, con el final de la diástole, pero todavía nos va a faltar una etapa más. Esta fase de llenado ventricular lento o diástasis nos dura aproximadamente 2 décimas de segundo, es decir, la fase de llenado lento dura un poquito más que la fase de llenado ventricular rápido. Fase de llenado ventricular lento, 2 décimas. Fase de llenado ventricular rápido, 1.5 décimas o 15 centésimas. ¿Okay? Durante esta etapa de llenado ventricular lento pasará, aunque dura más tiempo, como la sangre pasa de aurícula a ventrículo con menos velocidad, pasa pues menor cantidad, pasa aproximadamente un 20% del total de la sangre que tenía la aurícula inmediatamente antes de que se abriera la válvula mitral. Entonces, durante esta fase de llenado ventricular lento, le voy a poner aquí fase de llenado ventricular lento, pasará el 20% de la sangre que tenía la aurícula cuando se abrió la válvula mitral. Entonces vean ustedes, en la fase de llenado ventricular rápido pasó el 60% de la sangre que había en la aurícula. En la fase de llenado ventricular lento pasa el 20%, es decir, en total pasa el 80% de la sangre que la aurícula tenía al ventrículo izquierdo de manera pasiva, de manera inerte, sin actividad eléctrica, sin actividad contráctil, por simple diferencia de gradiente de presión o de concentración, y ya únicamente quedará dentro de la aurícula un 20% del total de la sangre que tenía. Pero hay que tomar en cuenta un pequeño incidente, un pequeño detalle. Conforme se va vaciando la aurícula, las venas pulmonares van a empezar a meterle sangre otra vez. ¿Ok? En pequeñas cantidades, pero van a empezar a meterle sangre otra vez. Hay que tomar en cuenta este dato. Pero desde luego es más rápida, válgame la redundancia, es más rápida la velocidad con que pasa la sangre de aurícula a ventrículo que la velocidad con que las venas pulmonares empiezan a meterle sangre nuevamente a la aurícula. Entonces este 20% es relativo, porque a este 20% hay que sumarle la cantidad de sangre nueva que le esté llegando a través de las venas pulmonares. Sin embargo, como no es tanta la sangre que va a pasar, esto no llega ni siquiera a la mitad. ¿Sí? Y cuando termina la fase de llenado ventricular lento, la cantidad de sangre que va a tener la aurícula sigue siendo muy poca. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento termina la fase de llenado ventricular lento? Me regreso para decirles que esta fase de llenado ventricular lento va a terminar en el momento en que el marcapasos, en el momento en que el nodo sinusal vuelva a disparar, y al disparar tenemos la cuarta etapa de la sístole, de la diástole ventricular. Tenemos la cuarta etapa de la diástole ventricular, que va a ser la etapa de sístole auricular, o me gusta más ponerle, para no confundirnos, de contracción ventricular, de contracción auricular, perdón, de contracción auricular, que va a durar 1
décima de segundo. Una décima de segundo. Entonces vamos sumándole. Aquí tenemos una décima de segundo. Aquí tenemos 2 décimas de segundo, ya son 3. Aquí tenemos 1,5, ya son 4,5. Ok. 1 décima de segundo más 2 décimas son 3. Aquí tenemos 1,5, ya son 4,5. Y si le sumamos nosotros estas 5 centésimas, completamos las 5 décimas que dura la diástole ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Lo contamos al revés si quieren. 5 centésimas, vamos a convertirlo todo a centésimas. 5 centésimas más 15 centésimas son 20 centésimas. Más 20 centésimas son 40 centésimas. Más 10 centésimas son 50 centésimas. ¿Cuánto dura la diástole ventricular? 50 centésimas. Y en el siguiente tema que vamos a abordar, que va a ser el del sistema de conducción, vamos a ver cómo esta décima de segundo, que es la última parte de la diástole ventricular, que es cuando se contrae la aurícula o se contraen las aurículas, va a corresponder también al tiempo que el nodo aurículo-ventricular retarda el estímulo en su interior para que los ventrículos no se contraigan al mismo tiempo que las aurículas. Es decir, cuando dispara el nodo sinusal, inmediatamente se contraen las dos aurículas, derecha e izquierda. Si el estímulo pasara inmediatamente a los ventrículos también, pues las 4 cavidades o las paredes de las 4 cavidades se contraerían al mismo tiempo y pues sería un desorden, ¿no? La sangre agarraría para donde le dieran ganas. Pero no, vamos a explicar, aunque ustedes ya lo saben porque ya lo explicamos, que ese estímulo eléctrico al llegar al nodo aurículo-ventricular proveniente del nodo sinusal, ahí en ese nodo aurículo-ventricular se va a retardar esta décima de segundo que está aquí, en la cual las aurículas tendrán que contraerse y relajarse. Fíjense bien, una décima de segundo para contraerse y relajarse. Y otra cosa, me voy a la diapositiva que teníamos y ya para concluir. Algo importante es que las aurículas deben de vaciarse por completo. Acuérdense que dijimos que al momento en que la aurícula se va a contraer después de la fase de llenado ventricular rápido y de llenado ventricular lento, le queda un poco más del 20% del total de la sangre que tenía antes de que se abriera la válvula mitral, si estamos hablando del lado izquierdo del corazón. Viene el disparo, la aurícula se contrae, pero se contrae estando semivacía. Entonces, esta pequeña cantidad de sangre que representa su precarga, porque como concepto la precarga es el volumen de sangre que alberga una cavidad inmediatamente antes de contraerse, esta es su precarga. Esa precarga debe de ser impulsada en su totalidad, ¿sí?, al ventrículo izquierdo. Es decir, ese, permítaseme la palabra, apachurrón, esa compresión, ese empujón de la sístole auricular hace que finalmente la totalidad de la sangre que tenía la aurícula pase al ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo se va a llenar y la aurícula va a quedar completamente vacía. Por supuesto que una vez que se relaja la aurícula, las venas pulmonares van a encargarse de volverla a llenar. Mientras tanto, el nodo sinusal que está por acá en la aurícula, aurículo ventricular que está por acá en la aurícula derecha, va a mandar el estímulo para que nuevamente
los ventrículos se contraigan, y al contraerse los ventrículos regresaríamos otra vez al inicio del ciclo, que espero haber sido lo más claro posible. Iniciaríamos otra vez al inicio del ciclo, en donde los ventrículos reciben el estímulo eléctrico proveniente del nodo aurículo-ventricular e inicia la sístole, una nueva sístole, que por supuesto iniciará por la misma etapa que vimos en la ponencia anterior, que es la etapa de contracción ventricular isovolumétrica. Esto gira, pues, es un ciclo, y estas son las etapas por las que pasa y la duración promedio que tienen cada una de ellas. Hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos. Esta es la explicación del ciclo cardíaco, que vamos a estar retomando constantemente sobre todo cuando hablemos, y lo vamos a complementar, ¿sí?, esto con lo que sigue, con lo que hablemos, que es la ponencia de sistema de conducción cardíaca. Entonces aquí la dejamos, espero haber sido claro. Cualquier duda que tengan, pues ya saben, nos podemos comunicar. Que estén bien.